Cuando el reloj marca la medianoche y el silencio envuelve los pasillos de piedra de la Santa Sede, hay una puerta que permanece sellada. Una puerta que no cualquiera puede cruzar. Allí, en lo más profundo del Vaticano, se ocultan secretos que no están destinados a los ojos humanos. Textos antiguos, escritos con sangre, cartas que podrían derrumbar imperios, libros que hablan de demonios reales, de exorcismos fallidos y de pactos con seres que no son de este mundo. ¿Sabías que hay más de 80 kilómetros de estanterías ocultas tras los muros del Vaticano? Kilómetros de historia prohibida, censurada y custodiada por siglos. Se dice que en este lugar el tiempo se detuvo. Parte de la historia de la humanidad ya se oculta entre sus muros, cuidadosamente silenciada, celosamente protegida. Porque lo que se guarda allí no es devoción ni misericordia, sino secretos oscuros que podrían desgarrar los pilares de la fe. ¿Por qué la Iglesia escondería estas verdades? Quizá porque la religión no nació del amor, sino del control. Porque cuando la verdad se oculta bajo el pretexto del bien, se transforma en obsesión. Una obsesión por mantenernos en la ignorancia. Tal vez, solo tal vez, en estos archivos olvidados se encuentren los textos prohibidos. Los que revelan la verdad sobre lo divino y lo maldito. Hoy abrimos el baúl del misterio para adentrarnos en el lugar más prohibido de la Iglesia, el lugar donde la fe y el horror conviven en silencio. Los archivos secretos del Vaticano. La verdad que nunca debes conocer. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcira Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Los archivos secretos del Vaticano. ¿Qué son realmente los archivos secretos del Vaticano? No es una leyenda, no es una invención cinematográfica, existe y ha existido durante siglos. Los archivos secretos del Vaticano, conocidos hoy como Archivo Apostólico Vaticano, es uno de los lugares más inaccesibles y enigmáticos del mundo. Ubicado dentro de los muros de la Santa Sede, se extiende por más de 85 kilómetros de estanterías subterráneas, repletas de manuscritos, cartas, bulas papales, decretos, juicios y documentos que abarcan más de 12 siglos de historia humana. Pero lo que más llama la atención no es su existencia, es su acceso restringido. Solo un número reducido de investigadores, aprobados directamente por el Vaticano, pueden entrar. Aún ellos solo pueden consultar documentos anteriores al año 1939, el año en que murió el Papa Pío XI. Todo lo que está más allá permanece sellado y no se permite fotografiar, ni filmar, ni tocar sin supervisión. Incluso, para llegar ahí, hay que pasar por puertas de acero, guardias suizos y una autorización que muchos nunca obtendrán. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Acaso se trata únicamente de preservar documentos antiguos? ¿O es que adentro de esas bóvedas se oculta algo más? Se habla de cartas escritas por reyes antes de morir, de confesiones papales jamás reveladas, de tratados con dictadores y hasta de textos que nunca fueron incluidos en la Biblia. Textos podrían cambiarlo todo. Porque más que un archivo, este es un cementerio del conocimiento, una prisión para la verdad. Entre los archivos que se encontraban guardados, existen los siguientes 4 casos que posteriormente fueron desclasificados, aunque no en su totalidad. Caso 1. Galileo Galilei y su juicio por herejería.
el gran astrónomo que se atrevió a decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. En los archivos se conserva el documento original de su juicio por herejía, firmado por los inquisidores. ¿Qué sucedió? En 1610, Galileo Galilei, con su telescopio, comprobó que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esta afirmación apoyaba la teoría heliocéntrica de Copérnico, que iba en contra de la doctrina oficial de la Iglesia, y esta sostenía que la Tierra era el centro del universo. Galileo fue juzgado en 1633 por la Inquisición. Se le obligó a contar públicamente sus ideas bajo amenaza de tortura. El documento original de este juicio, con su firma temblorosa, fue considerado vergonzoso por la Iglesia durante siglos, ya que mostraba su intolerancia hacia la ciencia y su uso del poder para silenciar verdades. Fue hasta 1992, bajo el papado de Juan Pablo II, que se hizo una revisión formal del caso. Se reconoció el error de la Iglesia y el documento del juicio fue desclasificado, parcialmente, para investigadores. La presión académica y el prejuicio de Galileo forzaron a la apertura de este archivo. Caso 2. La bula de excomunión de Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje alemán en 1517. Clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, denunciando la venta de indulgencias y la corrupción del clero. En 1520, el Papa León X emitió la bula Exsurge Domine, ordenando su excomunión. El texto original de la bula fue: Exsurge Domine et judica causam tuam. Oh, levántate, Señor, y juzga tu causa. Y esto ordenó su excomunión. Pero, ¿por qué terminó en los archivos secretos? Verán, la bula y los documentos relacionados mostraban el abuso del poder del papado y el rechazo total al diálogo. También incluía advertencias de castigos físicos y espiritual que revelaban la actitud vengativa de la iglesia de esa época. Por siglos fue enterrada como símbolo de escándalo protestante. A medida de que la reforma crecía, copias de la bula circularon por Europa. Lutero la quemó públicamente. Sin embargo, el documento original fue resguardado en los archivos secretos del Vaticano y solo fue mostrado en el siglo XX por razones académicas. Al día de hoy, se conserva como una prueba de confrontación histórica. 3, 2, 1. Caso 3. La Carta de María, reina de Escocia. En 1586, María Estuardo, reina católica, fue acusada de conspirar contra su prima Isabel I, de Inglaterra, una reina protestante. Fue condenada a muerte por traición. Desde su prisión, escribió una carta al Papa Sixto V pidiéndole ayuda espiritual y política, declarando su fidelidad a la Iglesia. ¿Por qué terminó en estos archivos? Verán, la carta representaba una súplica desesperada y a la vez una denuncia de la persecución contra los católicos en Europa. También era evidencia del silencio del Vaticano ante la ejecución de una monarca católica, lo que podía ser visto como debilidad o indiferencia. ¿Quién lo reveló? Fue redescubierta en el siglo XIX por historiadores del Vaticano y luego mostrada en exposiciones selectas. Aún hoy no se ha publicado por completo su contenido. La parte desclasificada muestra a una reina resignada, pero también furiosa con la Iglesia por no defenderla. Caso 4. Correspondencia del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII fue criticado por su silencio ante las atrocidades del régimen nazi. Se han encontrado cartas y telegramas intercambiados entre el Vaticano y el Tercer Reich, donde se habla de la posición neutral de la Iglesia y de su conocimiento de la persecución contra judíos. Estos documentos podían demostrar complicidad, omisión o encubrimiento. El silencio del Papa Pío XII ha sido llamado el gran pecado del Vaticano. Hay quienes creen que no solo supo de los campos de concentración, sino que negoció con Hitler para preservar el poder papal. ¿Cuándo se reveló? Verán,
En marzo del 2020, el Papa Francisco abrió por primera vez los archivos correspondientes al papado del Papa Pío XII, permitiendo a autoridades acceder a esa parte crítica del siglo XX. Aunque muchos documentos aún no se digitalizan, ya han salido a la luz pruebas que incomodan profundamente a la Iglesia, especialmente en cuanto a su pasividad ante el Holocausto. 4 documentos, 4 momentos, donde la Iglesia prefirió callar antes de aceptar la verdad. Cada uno, una herida en la historia, una verdad enterrada, una página que se dobló para que no se leyera. Años, décadas, incluso siglos, fue el tiempo que tardaron en aceptar lo que ya era evidente. Habían cometido un error, pero ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué sellarlo en bóvedas de mármol bajo llave y silencio? La respuesta es incómoda, porque revelarlo significaba ceder el control, porque aceptar la verdad podía hacer tambalear la fe y derrumbar el altar de poder sobre el que se edificaba la Iglesia durante milenios. Y porque, en algunos casos, el silencio permitió que se cometieran actos atroces, crímenes, persecuciones, que pudieron haberse detenido si no se hubiera elegido el sigilo. Y aquí surge una pregunta. Si estos documentos, ya desclasificados parcialmente, contienen tanta verdad, ¿qué hay de aquellos que siguen sellados? ¿Qué rostro se oculta detrás del velo de los archivos secretos del Vaticano? ¿Cuáles son los nombres, los rituales, los pactos? ¿Aún no se nos permite conocer? ¿Qué verdades atemorizan tanto al Vaticano que prefieren enterrar la historia antes que liberarla? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? ¿Y por qué no quieren que lo sepamos? Hemos visto lo que sí se permitió ver, pero ¿qué hay de lo que sigue sepultado? ¿Qué documentos están tan cargados de revelaciones que aún hoy el Vaticano se niega a liberarlos? Textos tan perturbadores, tan comprometedores, que podrían desmoronar la idea que tenemos de Dios, del mal e incluso de nosotros mismos. El Vaticano posee versiones antiguas de los llamados evangelios apócrifos, textos que no forman parte de la Biblia actual, porque fueron declarados herejía. Evangelios como el de Tomás, Judas, Felipe, María Magdalena. En ellos, Jesús no es solo el Mesías, es un guía esotérico que habla del reino interior, del conocimiento secreto. Judas no es el traidor, sino el discípulo elegido para cumplir un sacrificio sagrado. Y María Magdalena no es una simple seguidora, sino su compañera, su heredera espiritual, y quizás algo más. El Vaticano guarda manuscritos originales, resguardados en cámaras con temperatura controlada. Nadie, absolutamente nadie, fuera de ciertos teólogos autorizados, puede leerlos en su totalidad. ¿Por qué? Porque en ellos la divinidad no se presenta como una verdad impuesta, sino como una búsqueda personal. Y eso limita el control. Oculto entre arenas de Egipto durante casi 2000 años, el Evangelio de Tomás fue hallado en 1945, sellado, olvidado, prohibido. Fue enterrado, no por el tiempo, sino por el miedo. No narra milagros, no menciona cruz ni resurrección, no habla de castigos ni del infierno. En su lugar, nos muestra un Jesús distinto, uno que no exige obediencia, sino conocimiento. El reino está dentro de vosotros, y quien se conozca a sí mismo, conocerá a Dios. Partid una piedra, y allí me encontraréis. Estas no solo son palabras para las masas, son claves para los despiertos. En este texto, Jesús nos salva, despierta, y ese despertar era demasiado peligroso. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el reino de Dios no está en los altares, sino en ti? ¿Qué pasaría si para encontrarlo no necesitas templos ni confesiones, ni sacerdotes? Solo
tirarte dentro. Este evangelio fue silenciado por siglos, no por herejería, sino porque ponía en riesgo el control. Y ahora que ha salido a la luz, solo nos queda una pregunta. ¿Cuántos más han sido enterrados por mostrarnos la verdad? Otro texto apócrifo es el Evangelio de Judas, redescubierto en 1970 y publicado oficialmente en el 2006. ¿Pero qué revela? Judas Iscariote no es el traidor, sino el discípulo más cercano a Jesús. Jesús le confía un secreto que ningún otro discípulo podía comprender. Le pide a Judas que lo entregue, no como traición, sino como parte de un plan divino para liberar su espíritu del cuerpo. Presenta a Jesús como una entidad divina que vino a enseñar a los espíritus inmortales, y no a los humanos dominados por el Dios inferior del mundo material. El Dios que creó el mundo físico no es el verdadero Padre, sino una deidad inferior. ¿Pero por qué ocultarlo? Porque reinterpreta por completo el sacrificio de Cristo y convierte al villano en el instrumento de salvación. Además, rompe la idea de que el mundo fue creado por un Dios bueno, presentando una visión gnóstica de un universo caótico y dividido. Vayamos al texto apócrifo, el Evangelio de Felipe, parte de la biblioteca del Nag Hammadi, descubierto en 1945, que revela lo siguiente. Habla de la unión espiritual entre Jesús y María Magdalena, a quien llama su compañera. Describe que Jesús la besaba en la boca y la amaba más que a los demás discípulos. Sugiere que María entendía enseñanzas secretas que los apóstoles varones no podían comprender. Habla de una cámara nupcial, un símbolo esotérico del matrimonio místico entre el alma y espíritu, o, en términos más simbólicos, entre Jesús y María. Plantea que el verdadero camino espiritual es la unión sagrada, no el celibato. Fue ocultado porque atenta contra la imagen de Jesús como hombre célibe y sin vínculos humanos. Además, eleva a una mujer como figura central del conocimiento místico, lo cual desafía toda la estructura patriarcal eclesiástica. ¿Y qué hay del texto Evangelio de María Magdalena? Fragmentado, descubierto también en el siglo XX. Revela lo siguiente. María Magdalena es presentada como una líder espiritual reconocida por Jesús, quien le entrega enseñanzas que no comparte con los demás discípulos. Tras la muerte de Jesús, ella es quien calma a los demás apóstoles y les transmite una visión que recibió de su maestro. Pedro y Andrés la enfrentan, diciendo que Jesús no pudo haberle revelado más a una mujer que a ellos. Ella llora, pero uno de los apóstoles, Leví, la defiende, diciendo que si el Salvador la eligió, no debemos rechazarla. Obviamente, este texto fue ocultado porque cuestiona la autoridad de los apóstoles tradicionales, especialmente Pedro, y le da voz de liderazgo a una mujer, colocando a María no como prostituta ni servidora, sino como la discípula más cercana y sabia. Hay libros que no fueron escritos para salvar almas, sino para invocar lo impensable. No se guardan junto a las escrituras, sino en habitaciones selladas, protegidas con símbolos antiguos, en lo más profundo de los archivos secretos del Vaticano. Grimorios, manuscritos prohibidos, textos oscuros escritos con desesperación, sangre y furia. Uno de los textos más antiguos y perturbadores. En él se describe cómo ángeles bajaron del cielo para mezclarse con mujeres humanas. Los llaman vigilantes, y su unión dio origen a los Nefilim, seres gigantes y monstruosos. Pero eso no es todo. El libro habla de la tecnología celeste, de ruidos en el cielo, de naves, de mapas estelares. Relata cómo los ángeles enseñaron a los humanos el arte de la guerra y la alquimia, rituales que deberían haber permanecido olvidados. El Vaticano posee una copia en arameo, inédita, incompleta, tal vez demasiado completa. Este libro es el libro de Enoch.
Se dice que dentro de estos archivos ocultos también se encuentra el Necronomicon medieval. Aunque muchos lo consideran un invento de Lovecraft, el Vaticano sí conserva textos antiguos que llevan ese nombre. Uno de ellos es una versión del siglo XV, escrita en latín mezclado con lenguas extintas. Describe portales, nombres que no deben pronunciarse, y fórmulas rituales para contactar con entidades no humanas. Existen fuera del tiempo y del cuerpo. Uno de sus pasajes advierte: aquel que mire a través del velo será mirado de vuelta. Y esto nos lleva a otros textos enterrados en los archivos secretos del Vaticano. Los exorcismos silenciados. También existen manuales de exorcismo que nunca fueron aprobados por la Iglesia, textos escritos por sacerdotes que enfrentaron horrores más allá del ritual romano. Uno de ellos detalla el caso de un cura en el siglo XVII. Al enfrentar una entidad, no la expulsó, sino la alojó. El documento termina abruptamente. El resto fue arrancado o censurado. Estos textos incluyen símbolos desconocidos, descripciones de levitaciones, mutilaciones espontáneas y hasta el habla en lenguas muertas jamás documentadas. Dentro de estos archivos, textos olvidados y ocultos, existen verdades que no quieren que conozcamos. Nos lleva a el nombre verdadero de Dios y de su opuesto. Un libro sin título, sin portada, sin fecha. Dicen que contiene el nombre original de Dios, no el que figura en las Escrituras, sino el verdadero sonido primigenio del Creador. Un nombre tan poderoso que pronunciarlo podría fracturar la realidad, y junto a ese nombre, el de su opuesto. No Satanás, sino algo más antiguo, más profundo, un ser que precede al pecado, y que fue nombrado una sola vez, antes de ser sellado por el Vaticano en una caja forrada en plomo. Estos textos no están prohibidos por religión, sino por peligro, porque si cayeran en las manos equivocadas, si alguien pronunciara mal un pasaje o activara un símbolo, podría abrirse algo que no debe volver a caminar en este mundo. Y lo más inquietante es esto: el Vaticano no los ha destruido, los guarda. ¿Por qué? Otra de las teorías más combatidas por el Vaticano es la del linaje sagrado. Algunos documentos jamás mostrados al público hablarían de una unión entre Jesús y María Magdalena, una línea de sangre que habría sido protegida por siglos, oculta por los templarios, perseguida por la Inquisición y codiciada por familias de poder. ¿Existen registros de nacimiento, árboles genealógicos, cartas selladas? Se rumorea que sí, que en los archivos secretos del Vaticano se conserva una caja con pergaminos ligados a la dinastía merovingia, y que una parte del Vaticano ha hecho todo lo posible para borrarlos del mapa. Porque si Jesús tuvo descendencia, entonces no fue solo divino, sino humano, y ese acto derrumbaría toda la doctrina del sacrificio único y redentor. Algunos documentos, jamás mostrados al público, hablan de una unión no espiritual, sino real y carnal, entre Jesús y María Magdalena, una relación protegida por celo, una descendencia que habría sobrevivido al tiempo, escondida en sombras, protegida por códigos y perseguida por siglos. Se dice que en los archivos del Vaticano hay una caja, un compartimento olvidado donde reposan árboles genealógicos, registros de nacimiento, cartas cifradas y documentos que vinculan esa sangre con la dinastía merovingia, una línea de reyes europeos que aseguraban tener sangre divina. Esa caja nadie la ha visto, pero su existencia es mencionada en notas cruzadas por exiliados, templarios y caídos.
y hasta en confesiones nunca publicadas de antiguos obispos franceses. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si Jesús no solo fue divino, sino humano? ¿Y si tuvo un hijo, una hija, una línea de sangre que aún hoy camina entre nosotros? Si eso es real, entonces el sacrificio ya no es único. Entonces la divinidad se hereda. Entonces la iglesia no tendría el control. Lo tendría una familia. También, dentro de los archivos secretos del Vaticano, nos muestra una verdad que hoy en día es un tema que ha resonado con fuerza y reconocido por gobiernos a lo largo del mundo. Evidencias ufológicas en el Vaticano. Pero, ¿dónde se menciona todo esto? ¿Qué es cierto y qué es especulación sólida? Verán, aunque suene imposible, el Vaticano nunca ha negado oficialmente la existencia de vida extraterrestre. Y más aún, posee acceso a uno de los telescopios más avanzados del mundo, y se llama Lucifer. El Vaticano también cuenta con registros, testimonios e incluso declaraciones de teólogos que aseguran que algunas entidades no humanas no son demonios, ni tampoco ángeles. Son otra cosa. En relación con la ufología, es porque ya a este punto no se puede negar todo, sino que se tiene que afirmar que algo de verdad existe. Y ahora, la pregunta flota en el aire, como una nave en silencio sobre la Santa Sede. ¿Y si los ángeles del pasado fueron simplemente seres de otro mundo, con otra forma de luz? ¿Y por qué el Vaticano tiene astrónomos? Desde hace siglos, el Vaticano estudia el cosmos. Incluso tiene su sede original en el Observatorio Castel Gandolfo, en Italia. Desde allí, sacerdotes científicos han trabajado con datos astronómicos desde el siglo XVI. Pero, ¿ha hablado el Vaticano sobre extraterrestres? Sí, y oficialmente. El sacerdote jesuita José Gabriel Funes, astrónomo y director del Observatorio Vaticano en el 2008, dijo en una entrevista: "El universo es tan vasto que podría haber otros seres inteligentes creados por Dios. Esto no contradice la fe". En julio del 2015, el astrónomo del Papa, el padre jesuita José Gabriel Funes, señaló que no estamos solos en el universo. También declaró: "Así como hay múltiples criaturas en la Tierra, podría haber seres inteligentes en otros planetas también creados por Dios". El hermano extraterrestre serían también criaturas de Dios y por tanto uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. Es decir, el Vaticano no niega la posibilidad de vida extraterrestre. Y aquí entramos en el terreno especulativo, pero con base en testimonios y filtraciones. Y se ha dicho que hay fotografías tomadas por personal del Vaticano de ovnis sobrevolando Roma en los años 60 y 70. Se mencionan en archivos secretos testimonios de misioneros que aseguran haber visto luz descendiendo del cielo, con presencias no humanas en regiones como África, América del Sur y Asia. En 1990, el padre Corrado Balducci, teólogo vaticano, afirmó en televisión italiana que el Vaticano tenía información sobre extraterrestres y que no eran necesariamente demonios como se pensaba. Él decía: "Existen contactos con entidades no humanas que no son de naturaleza demoníaca, y esto debe ser considerado con seriedad por la Iglesia". No se puede más negar la existencia no solo de los extraterrestres, sino conectada la existencia de extraterrestres con la existencia de estos, de los discos voladores, de la existencia de personas que desde cerca o desde lejos los guían estas máquinas voladoras. ¿Y si los ángeles de la Biblia eran otra cosa? Esta idea viene del paralelismo que algunos investigadores hacen entre los ángeles que bajan del cielo y las entidades luminosas descritas en casos ufológicos. En Ezequiel 1 se describe un carro de fuego, ruedas dentro de ruedas, con seres alados que descienden desde el cielo. Muchos creen que esa visión fue una nave. En textos en el libro de Enoc, los vigilantes bajan a la tierra desde las alturas, enseñan tecnología y son castigados por Dios. ¿Visitantes? ¿Seres de otro plano? Si el Vaticano sabe esto, ¿por qué lo oculta?
¿Por qué guarda el libro de Enoch en una versión incompleta, mientras su traducción completa es vetada en los seminarios? Tal vez porque es el primer testimonio escrito de una visita no humana. Si todo esto es cierto, entonces la historia de la humanidad no comenzó en la Tierra, sino allá arriba. Existen más teorías que no alcanzaríamos de contar en un episodio, sabiendo que existen más de 85 kilómetros de estantería en secreto, tan oscuras, que ni siquiera el Vaticano se atreve a refutarlas, porque hacerlo sería admitir su existencia. Otra teoría dice lo siguiente: existe la cámara del anticristo. Se rumorea que existe una celda subterránea a cientos de metros bajo el Vaticano, donde se encuentra un cuerpo en animación suspendida, un ser que no es humano, que según escritos medievales sería el huésped del anticristo en la tierra. Se mantiene con símbolos arcanos tallados en plomo y es visitado en secreto cada siglo por un solo hombre que jamás regresa el mismo. También se dice que se conserva la profecía del último papa. San Malaquías, en el siglo XII, escribió una lista de 112 papas. La profecía concluye con esta frase: en la persecución final se sentará Pedro el Romano, quien apacentará a las ovejas entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colonias será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. ¿Estamos ya en la era pospapado? También se dice que se ocultan artefactos místicos, como los espejos negros del apóstol Juan. Dentro de una de las cámaras cerradas del archivo se guardan 3 objetos antiguos cubiertos por velos rojos. Son espejos, pero no revelan el rostro. Reflejan lo que hay dentro del alma. Y se dice que uno de ellos fue usado por el apóstol Juan para escribir el Apocalipsis. Lo que vio no era el futuro. Se dice que era otra dimensión. Dentro de todo este misterio y misticismo y archivos guardados, objetos ocultos, se dice que hay un códice que no puede ser leído sin morir. Hay un códice antiguo que solo ha sido abierto 2 veces en 500 años. Las 2 personas que lo leyeron murieron en sueños, con el mismo gesto de terror grabado en el rostro. Una línea de texto fue traducida: al conocer esta verdad, tu espíritu se desplaza, y tu cuerpo se queda. ¿Y ustedes conocían otra teoría respecto a los archivos secretos del Vaticano? ¿Cuál otra conocen? Los archivos secretos del Vaticano no solo resguardan historia, resguardan el límite del conocimiento humano, lo que está más allá de la fe, más allá de la razón y demasiado cerca del abismo. Si todo esto es solo lo que nos permiten intuir, entonces la verdadera pregunta es: ¿qué es lo que aún no nos atrevemos a imaginar? ¿Y qué se oculta detrás de esa última puerta, la que nadie jamás ha abierto? ¿Qué opinas de este tema? ¿Conocías algo sobre estos archivos? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu reacción, comentar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mando un cordial saludo a todos los suscriptores que han estado apoyando el contenido en YouTube. Muchas gracias. También a todos aquellos que me han calificado con 5 estrellas en las plataformas de audio. ¿Verdad? Les agradezco bastante. Ustedes son parte de este proyecto. Y por medio de lo que es su suscripción, es como harán crecer este contenido cada vez más. ¿Qué otro capítulo te gustaría escuchar? Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.